Hola, bienvenidos aquí a TV UNAM, a un programa más de Vindictas Nuevas Miradas. Hoy vamos a hablar de la importancia del fomento a la lectura, cuál es su historia, cuál es la historia de las mujeres y su participación en la mediación y la profesionalización de la lectura. Así que no se vayan, les invito a que se queden, comenzamos. ¿Son peligrosas las mujeres que leen? Uno de los argumentos a favor de esta tesis es la frecuencia con que los hombres, a lo largo de los siglos, la han suscrito y han actuado en consecuencia. Cabe pensar, entre paréntesis, que si para ellos es peligroso, para nosotras ha de ser de algún modo positivo. La historia de la lectura femenina se refleja de manera magistral tanto en la pintura como en la fotografía. Artistas de todas las épocas han sucumbido ante la fascinación del reto de capturar intimidad, a veces secreta, de la lectura femenina. Sus obras nos ofrecen una visión única y sensible de la historia de las mujeres y la lectura, pero hubieron de pasar muchos siglos antes de que ellas fueran libres de leer lo que quisieran, tanto para educación como para su placer. Han sido muchos hombres los cuales las mujeres que leen les han parecido sospechosas, tal vez porque la lectura podía minar en ellas una de las cualidades que abiertamente o en secreto, a veces sin ni confesárselo a sí mismos, más valoran: la sumisión. Es indudable que el acceso a la lectura, que es la principal puerta de ingreso al mundo de la cultura, supuso un gran avance para la mujer, como para cualquier colectivo étnico o social en posición de desventaja y de dependencia. Le dio mayor en su propio valer, la hizo más autónoma, le ayudó a pensar por sí misma, le abrió nuevos horizontes. Estamos aquí en el estudio con dos mujeres que han tenido una larga experiencia en el tema del fomento a la lectura en distintos espacios. Por una parte, Elisa Bonilla, bienvenida, Hola. que se ha dedicado mucho a las políticas en el marco de la lectura, sobre todo desde la SEP y otros efectos que ahora nos va a contar. E Imelda Martorell, de aquí de casa de la UNAM, que se ha dedicado también a fomentar la lectura en espacios tan particulares como en ferias, festivales, en particular en la FILIG, y vamos a platicar con ellas. Pero primero me gustaría, Elisa, si te parece, hablar de una realidad histórica que empieza por allá hace 100 años, en 1921, cuando la lectura fue el centro de la política educativa y de un proyecto posrevolucionario que puso en la circulación del libro y en la formación de lectores la apuesta por entrar a la modernidad. Y empieza ahí un cambio en una palabra interesante que era la instrucción por la educación, ¿no? La instrucción que no necesariamente era pública, por el concepto ya claramente fijado, ¿no?, en la educación política o pública. Y en ese marco la lectura fue uno de los programas más importantes de todo el proyecto desde inicios de la SEP y hasta hoy día. Cuéntanos un poco ahí cuáles son las mujeres que estuvieron ahí presentes y cómo se tejió esto en la primera mitad del siglo XX. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí con ustedes dos. Sí, hace 100 años acababa de terminar la revolución, acababa de subir en diciembre del 20 Obregón al poder y había la necesidad de la reconstrucción nacional, de buscar la unidad nacional. Y en ese hacer, la lengua se vuelve como una argamasa fundamental. Y también la educación. Se lanzan a hacer un ministerio, una secretaría de educación que justo cumplió 100 años en octubre del 21, la SEP, que tenía la gran encomienda de educar a todos los mexicanos. Y eso que hoy nos suena como tan obvio, en ese momento era un parteaguas muy importante. El 70% de los mexicanos eran analfabetos. Tener instrucción, saber leer y escribir no era un valor, esto era algo que había que construir. Y ahí no solamente Vasconcelos, que tuvo esa visión de pensar en una secretaría de carácter federal que coordinara los esfuerzos de todo el país, sino también, bien lo dices, hubieron varias mujeres alrededor de Vasconcelos de las que no se habla tanto, ¿no? En el 20, cuando era rector de la UNAM, Vasconcelos, que estaba al mismo tiempo tratando de convencer a los gobernadores de hacer la reforma constitucional para que la SEP existiera, lanza
la gran cruzada por la alfabetización. Así es. Y ahí una persona muy importante, una mujer muy relevante que coordinó el departamento que tenía el nombre horrible de desanalfabetización, sí. Eulalia Guzmán estuvo al frente de ese gran proyecto. Un proyecto que involucró tanto a los niños que estaban aprendiendo ya a leer y a escribir para hacer como un ejército infantil y juvenil de alfabetizadores, profesores, otros alfabetizados que trataron de incorporar. La propia Eulalia Guzmán hace un balance de los muchos errores cometidos. No había habido un antecedente nunca de ninguna campaña de alfabetización. Entonces aprendieron sobre la marcha. Y la verdad es que en ese momento no lograron alfabetizar a tantas personas como querían alfabetizar. Otro asunto que yo destacaría es el libro, ¿no? Uno de los 3 ejes del programa vasconcelista de la educación fue educar a partir del libro. Claro. Y ahí hay 2 vertientes, ¿no? Por un lado, el editar, el garantizar que exista producción en español, tanto para niños jóvenes como para adultos, pero muy centrado sobre todo en las escuelas. Y la otra es el acceso a esos libros en las bibliotecas. En el caso de la edición, yo destacaría sin duda el papel de Gabriela Mistral, la poeta chilena que vino invitada por Vasconcelos a México a formar parte de los asesores que trabajaron con él, que eran intelectuales todos ellos, y además de adaptar muchas de las lecturas clásicas de Vasconcelos, que las adaptaron para el público lector infantil y juvenil, Gabriela trabajó en eso. Ella era maestra, venía de tener 20 años de trabajar como docente en Chile, participó en todo el tema de la educación rural y sacó un libro muy interesante que es una compilación de textos tanto propios como de otros autores que se llama Lecturas para Mujeres. Entonces ya también empezaba esta discusión sobre la participación de las mujeres en la tarea educadora y en la capacidad de leer y escribir. Y luego las bibliotecas, te lo digo rápido, sí. Es Juana Manrique de Lara, que es otra mujer que fue quien se estudió en Estados Unidos y puso todas las bases de lo que sería la organización de las bibliotecas públicas y escolares y estuvo en la SEP hasta que se jubiló como inspectora de bibliotecas. Una última interesante es la madre de Vasconcelos, claro, que él reconoce como quien lo indujo a la lectura y quien lo indujo al sistema bibliotecario norteamericano cuando vivían en la frontera en Coahuila, que es el modelo que luego importa Vasconcelos para nuestro sistema bibliotecario. Muy bien, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a ir a ver una cápsula para que cuando regresemos sigamos con el contexto histórico, pero ahora ya pasando con Imelda para que nos platiques cómo se fundaron otros espacios fuera de las bibliotecas que tienen que ver con las ferias y festivales del libro. No se vayan, volvemos. Cuando leo, realmente no leo. Las imágenes se vuelven claras y veo pasar las aventuras. Todo se llena de sentimiento y una inexplicable aura envuelve el ambiente. No leo, lo vivo. Soy yo y alguien más. Son de los mejores momentos del día porque logro vivir las historias como si fueran propias. Siento como todo el mundo se hace más grande. Me siento libre. Creo que entro en un mundo completamente diferente, que me hace tener una visión distinta de la vida. Cuando escribo, me conozco más y me libero. No escribo, pinto letras sobre un pedazo de papel. Siento que libero una parte de mí y la dejo para alguien más. Estamos de regreso hablando de todo el proceso histórico que se ha comprometido con este tema fundamental que es la formación de lectores o la mediación de lectura. Imelda, ya nos platicó un poco Elisa este contenido histórico de cómo se fue perfilando una política educativa en favor de la circulación del libro y de la lectura, pero ¿qué otros elementos, además de una política estatal, han formado en el siglo XX todavía espacios para la lectura o para formación de mediadores? Cuéntanos un poquito de tu experiencia en la FILIG y algunos antecedentes de
de la feria que seguramente modificó para siempre el perfil de los mediadores de lectura o que los puso en el centro. ¿Y dónde están las mujeres ahí? Y sobre todo, gracias Anel, buenas tardes. Sobre todo, creo que lo más importante es que se puso a la literatura infantil y juvenil en un espacio Que no tenía. que no tenían, ¿no? Entonces, yo creo que esos años de los finales de los 60, 70 fueron muy importantes, donde se empezaron a abrir librerías, ¿no? La primer librería Pigón, ¿no? Con Pilar Gómez, que fue quien inició esto. Después ella también participó en la creación, cuando IBI llegó a México, ¿no? Junto con Carmen García Moreno, que fue quien impulsó la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el 80. Primero Enorme estuvo Vindicta. IBI por acá, claro. O sea, fue importantísima la labor que ella hizo acercándose a la Secretaría de Educación Pública para que pues le abrieran ese espacio y crear esta feria, todo a través de un modelo que ya se venía llevando a cabo en Boloña, ¿no? Entonces, a partir de esto, ella viajó a Boloña y hizo algo muy similar a lo que se hizo en la primer FILIG en México, ¿no? Trajeron casi las mismas cantidades de autores internacionales invitados, se trajo de Boloña la exposición del catálogo de ilustradores que hacían en Boloña y entonces se presentó aquí ese primer gran exposición de ilustradores infantiles, que la verdad en México, con todo y que existía una grandes gráficos en México, personalidades, pintores, no hacían esto porque todo lo importaban, ¿no? Claro, Incluso abrió una ventana claro, a la ilustración, pero también a la mediación, ¿no, Imelda? O sea, a la formación. Cuéntanos claro, del eso seminario. fue ya un poco más adelante, claro, ahí ya se empezaron a hacer conferencias, talleres, ya se empezó a hablar del fomento de la lectura en ese momento, ¿no? Lo de Era la un término mediación nuevo, ¿no? ya es más hacia los últimos años. Y esta parte de la mediación, pues ya empezó a surgir en los años ya 90, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar la feria en el 94, empezó en el Auditorio Nacional, que ahí por ahí leí una anécdota muy linda, porque Carmen alguna vez nos dio una entrevista, todavía le hicimos un homenaje en la FILIG, y contaba que ella quería hacerla en el Castillo de Chapultepec, porque era el espacio que ella sentía que era natural para una feria de libros para niños, ¿no? De princesas, de castillos, ¿no? Y por supuesto le dijeron que no. y le dieron el Auditorio Nacional, ¿no? Y ahí, ahí fue la primer feria y ahí se llevó a cabo varios años hasta que después pasó a Exhibimex, ¿no? Que estuvo otros 3, 4 años. Y después cuando llegamos, pues nos fuimos al Centro Nacional de las Artes, que de verdad, aunque tenía de repente problemas con afluencia, porque sí recibíamos muchísima gente, ¿no? Sí. La primera feria que hicimos ahí duró 16 días, ¿no? Y yo creo que era importante porque hay tanta gente que de verdad se acercó a partir de esta feria a los libros infantiles y juveniles. Las editoriales empezaron a hacer libros infantiles, pero ya con escritores mexicanos. Antes solo traducían, no había mucho libro, o sea, lo que leíamos eran libros que venían de España o que estaban traducidos, ¿no? ¿Por qué no volvemos, ahora que regresemos del corte, y continuamos con este espacio fundamental que fue y ha sido la FILIG, y por supuesto seguiremos hablando de las políticas educativas? Estamos hablando de mediación lectora y de espacios para la formación de lectores, así que no se vaya, vamos a un corte, regresamos de inmediato. Estamos de regreso aquí en Vindictas, Nuevas Miradas, hablando desde TV UNAM, por supuesto, de este momento en el que ya la formación de lectores
se habla como término, ya pasamos de la promoción de lectura o estamos en ese proceso de pasar de un término a otro, dejamos atrás el de animación, que fue el primero quizá que se utilizó. Imelda, ¿cómo contribuye una feria, en este caso la FILIG, porque tú la dirigiste 13 años, en esta FILIG, ¿qué espacio se dedicó a la formación de lectores, o sea, la figura de las mediadoras de lectura? Bueno, en 1996, se hizo el primer seminario internacional de fomento a la lectura dirigido a mediadores de lectura, ¿no? Y a especialistas, bibliotecarios, narradores orales, en fin, era un espacio para congregar a toda esta gente que trabajaba la mediación, el fomento a la lectura, ¿no? A través de diferentes formas. Y junto con CERLALC, ¿no? Que de Colombia, María Elvira Charria, claro. Y Daniel Goldin desde el Fondo de Cultura Económica, así inició y empezamos a hacer esta colección que hasta donde yo me quedé llevábamos 20 volúmenes, ¿no? Y fue la primer colección, se llama Lectura sobre Lectura, que se hizo en México, por lo menos, en la que se empezaba a hablar de estos temas, ¿no? De esta temática. Y Elisa, ¿qué vinculación tenía esto con los programas nacionales que fueron Justo, muy importantes en los 80s, 90s? En los 80s empieza Marta Acevedo, que en esta producción que decía Imelda, a editar o coeditar con las editoriales para llevar los libros ella empezó llevando libros a las primarias, después creció al preescolar, y cuando María Elvira Charria, que dejó el CERLALC y vino a la SEP, trabajó conmigo y empezamos el Programa Nacional de Lectura en el año 2002, creció a preescolar, primaria y secundaria, bibliotecas escolares y también bibliotecas de aula. Y todo ese ejercicio en el que se invirtieron más de 2,000 millones de pesos, en el que pusieron más de 200 millones de libros en las escuelas, o sea, fue un trabajo muy, muy arduo y muy importante. Formó coordinaciones, eran casi todas mujeres, estatales, 32 coordinaciones para el programa. Y esos coordinadores venían a la FILIG, venían al seminario y se formaban en este espacio con el cual hubo una colaboración muy estrecha. Claro. Porque justamente se entendía que la necesidad de la presencia de libros, no solo de textos, sino de libros de literatura, de libros informativos, libros de ficción, literarios, etcétera, y bueno, es una colección de más de 2,000 títulos, que se armó entre el año 2001 y 2007. Claro, y ahí definitivamente creo que no hay duda de que las mujeres eran las que estaban al frente de ferias, al frente de programas, al frente de muchas posibilidades y tomas de decisión a favor de no solo ya el fomento de la lectura, sino de formalizar, formar, profesionalizar a otras mujeres que eran las mediadoras de lectura. Vamos a volver después de una cápsula para seguir hablando del papel de las mujeres en el fomento de la lectura. No se vayan, volvemos enseguida. La Estrategia Nacional de Lectura busca que México sea un país de lectores, recuperar el placer de la lectura, promoviendo la difusión y consumo de libros mexicanos y globales, participar en la construcción de la paz, creando nuevos espacios de convivencia a través del diálogo que genera la lectura. Estimular el hábito de la lectura y la escritura desde edades tempranas, fomentar el desarrollo de la lectura de comprensión. México es un país de imaginación y en pocas actividades esa imaginación tan presente como en la literatura. Porque leer nos hace mejores, nos permite comunicarnos sin importar distancias, épocas ni culturas, nos da identidad y pertenencia. Descubrir todo lo que significa leer, todo lo que puedes descubrir y cómo, al final de cada libro y de cada página, se es diferente, porque leer transforma. Estamos de regreso aquí en Vindictas Nuevas Miradas para hablar justamente de las nuevas perspectivas al fomento a la lectura y al espacio de las mediadoras de lectura.
Imelda, Elisa, estamos ya en el último bloque. Me interesa mucho que nos cuenten en qué están ahora. Imelda, ¿tú en qué estás ahora y cuál es tu papel aquí en la UNAM en el fomento de la lectura? Pues creo que es uno de los papeles más importantes en una universidad porque es formar lectores, estamos trabajando con los jóvenes para formarlos como mediadores de lectura, les estamos dando cursos, talleres junto con especialistas diplomados a través de un programa que se llama Universo de Letras, que ya tenemos 7 años trabajando este programa y creo que ha sido muy importante para la universidad. Y pues bueno, estamos ahorita también trabajando la fiesta del libro y la rosa, que es un espacio que regresa este año, ¿no? A lo presencial, y que espero que esto vuelva a darle vida y que vuelva a revivir los libros, que tengamos muchos escritores, libros invitados, niños, jóvenes. Seguramente vamos a hacer lo habrá. un pequeño encuentro de promotores, de especialistas, ¿no? Seguiremos para el programa, este tema. sin Entonces, duda. bueno, creo que la universidad está haciendo un papel muy importante en la formación de jóvenes y maestros. Y más allá ya ahora de la SEP y de los programas Pues, mira, yo me da pie perfectamente, Imelda, para decir que yo me siento muy honrada de que la UNAM, de que Universo de Letras me haya invitado a participar, primero en su consejo, en el que estuve un buen rato, y después, pues como maestra ya he dado varios cursos en los diplomados y en todo ese esfuerzo que están haciendo por seguir formando y y profesionalizando en la formación a la lectura. Entonces, pues por eso, gracias. Diría dos cosas muy rápidas más. Me he dedicado últimamente también a la lectura de niños de 0 a 3 años. Estoy en un proyecto en el Estado de México que se llama Bebés Más Fuertes, que pues pone el acento sobre la importancia de empezar a formar lectores desde que se nos hacen las sinapsis en el cerebro, que es en esa primera infancia. Y ahí publiqué con CITCLI un par de libros y también estoy formando a los agentes educativos. Y en la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que somos un grupo de 180 mujeres, es una organización, digamos, de la sociedad civil que quiere hacer visible el trabajo de las mujeres en educación. La educación es un trabajo fundamentalmente femenino, pero los líderes y los que toman las decisiones no necesariamente son las mujeres. De 50 secretarios de educación en 100 años, solo 2 han sido mujeres, menos de 4 años en 100 años. Y muchas mujeres por reivindicar. Y hay mucho trabajo que hacer ahí de reivindicación y de sacar a la luz, ¿no? Y de mostrar. Mencionaste a Patricia Van Rijn, que me parece también una figura importantísima. Patricia como una de la editorial de libros para niños más importante, digamos, porque tiene más tiempo yo creo que ya cumplió 40 años, más de 40 años. Es una maravillosa editorial. ¿Puedo meterme? Silvia Molina. Silvia Molina es un referente fundamental. Otro referente fundamental, totalmente. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál es la frase con la que quisieran rematar o la recomendación con la que quisiéramos terminar este programa? Yo, como estamos hablando de libros, voy a recomendar a una autora y un libro que acabo de leer, que seguramente si están viendo este programa muchos ya leyeron, pero que a mí me parece fantástico. Lean a Irene Vallejo, El infinito en un junco, me parece que es un gran libro. Estamos hablando de recomendarle y de fomentar la lectura. Leamos. Yo les voy a recomendar que lean a Cornelia Funke, ¿no? Alemana, ¿no? Claro. Corazón de tinta, que es parte de una trilogía. Creo que es un buen inicio para acercarse a encanta. Estos libros. Yo me sumo con Michelle Petit, con María Teresa Andrueto y con un sinfín de mujeres que son las que tienen hoy, creo, la tarea fundamental de pensar la mediación lectora y de formar lectoras y lectores en este país en donde buena falta nos hacen todavía mecanismos y herramientas para seguir en este trabajo arduo. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Y nos vamos ya, ni modo. Aquí en TV UNAM siempre son bienvenidas. Esto fue Vindictas, Nuevas Miradas. Nos vemos la próxima. Gracias.